Buenos días, tardes o noches. El día de hoy venimos a presentarle lo que es el tema de las propiedades de las transformaciones lineales, con el equipo conformado por Sara Yamilet Gutiérrez Torres, Brandon Javier Hernández Martínez, Heriberto de Jesús Hernández Morales, Edgar Martínez Reyes y su servidora Abilleri Hueto García. Para comenzar con una pequeña introducción, en esta vamos a ver cómo impide las propiedades en las transformaciones lineales en álgebra. Y cómo intervienen en muchas situaciones en la vida cotidiana en la que nosotros podemos utilizar en diferentes formas, posiciones, tamaños y objetos de figuras aparte de forma lineal. Para empezar tenemos lo que es una pequeña definición de las transformaciones lineales. Y bueno, una transformación lineal es una función que toma un vector y lo convierte en otro respetando ciertas propiedades fundamentales. Para esta transformación, sea una transformación lineal, se debe considerar una estructura del espacio vectorial, por lo que se debe cumplir con la aditividad, la cual nos dice que si sumamos dos vectores y luego aplicamos la transformación, obtendremos el mismo resultado que si transformamos cada vector por separado. Y bueno, también lo que es la homogeneidad, que si multiplicamos un vector por un número y después aplicamos la transformación, es igual a aplicar la transformación primero y luego multiplicarlo. Tenemos lo que es la reflexión en la transformación lineal. Y bueno, esta nos dice que la reflexión es un tipo de transformación lineal que consiste en voltear los vectores. ¿Qué significa esto? Respecto a una línea en un plano o un eje, esto es similar a que volteen una imagen y esa se ve reflejada como en un espejo, ya que cada punto se envía al otro lado en la misma distancia de la línea o eje de reflexión, siendo el lado contrario. En cuanto al ejemplo que tenemos ahí, se pueden ver dos matrices, las cuales pues se ve lo que es la reflexión en la transformación lineal. En esta lo que se hace es que la matriz se voltea de forma vertical a forma horizontal. En este caso se puede ver lo que es el eje X y Y en la parte de arriba y cómo esta se voltea de forma horizontal. En cuanto al ejemplo del vector, en la imagen se puede ver un triángulo el cual rota. Y bueno, es un ejemplo de vector ya que muestra cómo un objeto cambia de posición usando transformaciones. Y bueno, en este caso, cada punto del triángulo es representado por un vector que cambia el vector dependiendo de la transformación. La dilatación escalar en transformación lineal. La dilatación escalar, también llamada escalamiento escalar, es una transformación lineal que agranda o reduce un objeto, multiplicando todos sus vectores por un mismo número real llamado factor de escalar. Abajo tenemos el ejemplo de t, entre paréntesis v, igual a kb. La dilatación es una transformación que modifica el tamaño de un objeto sin alterar su forma, consiste en agrandar o reducir una figura completa, manteniendo siempre sus proporciones y sus ángulos. Abajo tenemos el ejemplo de un triángulo que es más pequeño, pero mantiene su forma y sus ángulos. Al lado tiene un triángulo más grande que cambia su tamaño, pero mantiene sus ángulos. La matriz de dilatación. Al igual que la reflexión, pueden expandir los puntos dados en una dirección particular. La expansión se realiza habitualmente para un cierto grado. Es como realizar una operación de multiplicación de los elementos del conjunto de puntos dados en un término escalar hacia la dirección donde se tiene que ser expandido. Un ejemplo sería K2 igual a D2, 0. La fórmula sería C0, C1 igual a XY igual a CXY igual a Y. Un ejemplo de dilatación sería P es entre paréntesis 3,2. Aplicamos una dilatación escalar con factor K2. Entonces el punto transformado sería P entre paréntesis X, Y. Sería igual a
K por X, K por Y. Sustituyendo sería P1 entre paréntesis 3 por 2, 2 por 2, igual a 6,4. Contracción. ¿Qué es una contracción? La contracción es una transformación que reduce el tamaño de una figura sin deformarla. Todo se hace más pequeño hacia el origen, pero mantiene su forma y dirección. ¿Cómo funciona? Se multiplican las coordenadas por un número menor que 1. Ese valor es el que encoge la figura, mientras más pequeño es ese número, más se reduce todo. La contracción en la animación. La contracción también se usa para darle vida y naturalidad a los movimientos en animación. Al comprimir una figura o personaje se puede simular el peso, energía o impacto. Algunos ejemplos de la contracción es la preparación para un salto. En este el personaje se agacha y se comprime para acumular energía. Al caer o aterrizar, el cuerpo se aplasta un poco para mostrar el impacto. Expresiones faciales. Los músculos del rostro se contraen para marcar emociones. Acciones rápidas. En golpes o movimientos explosivos, la contracción exagera el inicio de movimiento. Objetos elásticos. Pelotas o globos se contraen cuando chocan o rebotan. La rotación es una transformación lineal que hace girar un objeto, figura o vector alrededor del origen en un plano. Cuando rotamos algo, las distancias se conservan, los ángulos siguen siendo los mismos y todos los puntos giran el mismo ángulo. Y la forma no cambia, solo su orientación. ¿Cómo se rota un personaje en el uso de la animación? Bueno, en animación cada vez que un personaje gira la cabeza, mueve un brazo o rota el torso, el motor gráfico está usando matrices de rotación. En un modelo 3D, cada parte del cuerpo tiene un hueso o bone. Cuando lo rotamos, el motor calcula la nueva posición con una matriz. ¿Cómo lo hace el motor gráfico? Bueno, los motores gráficos calculan la transformación de cada objeto usando tres matrices principales: S de escala, R de rotación y T de traslación. La transformación final es matriz final igual a TXRX S. Y esto se recalcula en cada frame del juego. La rotación está en todas partes. En los videojuegos se usa en el giro de la cámara, el movimiento de proyectiles, la rotación del personaje al cambiar de dirección, el giro de puertas, engranes, plataformas y más. En modelado y rigging, las rotaciones sirven para orientar articulaciones y posicionar huesos dentro del esqueleto del personaje. Y en motion graphics permite rotar logos, textos y hacer animaciones fluidas con curvas de movimiento. Todo esto sucede en programas como Blender, Maya, Cinema 4D, Unity y Unreal Engine. Todos estos softwares dependen de matrices para mover, rotar y animar cada elemento de una escena. La rotación es solo una de las muchas transformaciones que hacen posible la magia de la animación y los videojuegos. Sin ella, los personajes estarían totalmente inmóviles. Bueno, en conclusión, las transformaciones lineales son herramientas fundamentales dentro del álgebra lineal porque permiten describir cómo ciertos procesos modifican vectores sin alterar sus propiedades esenciales de proporcionalidad y suma.